Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Greymar Cordero, estudiante del cuarto año de Derecho. Pertenezco a la UNEYES, Programa Académico Santa Bárbara, y en esta oportunidad daré a conocer el procedimiento de ejecución de hipoteca. Antes de iniciar con este tipo de procedimiento, cabe objetar que atiende a ciertas particularidades, por ende se denomina de carácter especial. Esto quiere decir que atiende a instrumentos los cuales claramente lo hacen diferenciarse del procedimiento ordinario. Del mismo modo, es necesario decir que este procedimiento no es una demanda, ya que se inicia a solicitud de la parte interesada. En este sentido, las partes dentro de este procedimiento son dos: el acreedor, que es la persona según la cual solicita se le pague su deuda de plazo vencido a través del bien inmueble hipotecado, y el deudor, que en este caso es la persona a la cual debe retribuir o remunerar un monto o crédito establecido en suma líquida de dinero por la parte acreedora, ¿sí? En este caso, el accionante de la solicitud. Este procedimiento se debe llevar en un tribunal competente que conozca del asunto o de la causa para que proceda de la mejor manera, y atiende pues a ciertos tipos de formalismo o formalidades. Sin embargo, toma en consideración los requisitos de fondo y de forma establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil anteriormente mencionado. El mismo pues toma a colación lo que son los requisitos de una demanda, pero no se habla de demanda sino de solicitud, por cuanto esto pertenece a los juicios de carácter en vía ejecutiva como tal. Dicho lo anterior, el objeto o la finalidad de este tipo de procedimiento es solventar la deuda como tal por parte del acreedor, es decir, garantizar el pago de esta creencia. El artículo 660 esboza que este procedimiento se llevará a cabo a partir del capítulo cuarto, es decir, del que estamos desarrollando. Pero es el artículo 661 el que toma a colación cuáles son los parámetros que debe seguirse para que el procedimiento concluya de la mejor manera posible y sea admitido ante el tribunal y por el juez. En este caso, dentro de los requisitos que se deben mencionar o para llenar los extremos de la solicitud, se encuentran los siguientes. El primero de ellos es el documento constitutivo y protocolizado, en este caso del bien inmueble hipotecado. Esto para dar fe del bien inmueble como tal que se está adeudando para el acreedor. Por otro lado, debe hacerse constar como tal el crédito, es decir, el monto del mismo con los accesorios. Y finalmente, identificar quién es el deudor o el tercero poseedor. Cabe objetar que esta solicitud debe llenar y cumplir con cada uno de estos extremos, los cuales se encuentran mencionados a partir de tres ordinales. El primero de ellos es muy claro al hacer mención que el documento debidamente constituido, registrado y protocolizado debe situarse en la jurisdicción donde se encuentre el bien inmueble hipotecado. El segundo de ellos establece que debe ser de plazo vencido, es decir, que éste haya precluido o caducado. Y por último, debe hacerse constar las condiciones o términos entre las partes. Entiéndase por esta entre el acreedor y el deudor. Posteriormente, el juez admitirá la solicitud si cumple con todos estos extremos, es decir, con todos los formalismos o requisitos de la solicitud. De no ser así, no se procede a la admisión. Por el contrario, si el procedimiento cumple con todos estos parámetros, el juez emite de manera oficiosa una orden o una medida de enajenar y gravar el bien inmueble hipotecado, en razón de la cual emitirá una nota marginal, o vamos a llamarlo así, él remitirá, mejor dicho, a que el registrador emita esta nota marginal, con el propósito de que el registrador no protocolice ningún documento que se vaya a insertar, en este caso por la parte interesada, de lo que vendría siendo la ejecución del bien inmueble hipotecado.
ya que como manifiesta el artículo 600, de acuerdo a sus efectos será el registrador quien asumirá las consecuencias o responsabilidades de acuerdo a los daños y perjuicios que se establezcan si llega a protocolizar algún documento. Por otro lado, tenemos que mencionar de que este procedimiento, una vez haya sido emitida la orden de enajenar y grabar y haya sido constancia la nota marginal por el registrador, se procede al lapso de intimación. Pero ahora bien, debemos tener claro qué es intimar. Intimar en este caso es la acción que se lleva para el deudor o para el tercero poseedor, con el único objeto de que paguen esa deuda, es decir, que acrediten el monto o la remuneración que exige el acreedor, para lo cual, como lo acabo de mencionar, cuentan con 3 días. Si precluyen o transcurren estos 3 días y el deudor o el tercero poseedor no cancelan, con respecto a lo que establece el artículo 662, se procederá al embargo del bien. Esto quiere decir que se llevará a cabo el embargo del bien hipotecado y se procede con el procedimiento de igual forma al remate. Pero aquí hay que hacer un paréntesis, ya que en aras de garantizar una justicia gratuita y expedita y conforme al artículo 49 constitucional, existe lo que se denomina el debido proceso, que se debe acatar en este caso por el tribunal y la legítima defensa de las partes. Con relación a esto, el deudor y el tercero poseedor cuentan con un lapso de oposición, es decir, para exponer sus defensas perentorias de fondo, cuáles son los alegatos y las pruebas pertinentes para que ellos no cancelen la deuda planteada en este caso en la solicitud como tal por la parte demandante, es decir, el acreedor. Atendiendo a esto, cuentan con 8 días precluido el proceso de la intimación para ellos oponer ciertas posturas, las cuales son las siguientes. La primera de ellas es la falta de legitimación del documento, es decir, que cataloguen el documento como falso o que carezca de la legitimidad o licitud interpuesta por la ley. Otra de ellas es el pago y la prueba fidedigna del mismo, donde se haga constar que esa deuda no existe o que ha sido cancelada. Por otra parte, existe lo que es la disconformidad de las partes. Esto vale a colación de que el deudor o el tercero poseedor no se encuentren conformes respecto del pago que se acredita. También existe lo que es el pago con las prórrogas debidamente establecidas. Ello estipula de que el deudor o el tercero poseedor hayan cancelado antes de haberse cumplido o vencido el lapso estipulado. Y finalmente, aquellas que establezca la ley en relación al Código Civil venezolano, determinado en ciertos artículos como tal. Estas son las posturas que asume el tercero poseedor o en este caso el deudor. Aquí se aperturan 2 vertientes muy importantes. La primera de ellas es si la oposición se declara con lugar y la segunda si no se declara con lugar, dependiendo del juez, ya que aquí asume su papel importante atendiendo a las máximas de experiencia y al sistema de la sana crítica, por cuanto si el juez decreta con lugar la oposición del fallo, el procedimiento hasta los momentos se paraliza y se apertura como tal una promoción y evacuación de pruebas por el procedimiento ordinario, según el cual el juez le dará la oportunidad al tercero y al deudor de demostrar y llevar a colación las pruebas que consideren pertinentes, lícitas, idóneas y conducentes. Ahora bien, si no se declara con lugar esta oposición, se continúa con el procedimiento, y esto es llevando a consideración un cartel que el tribunal publicará para el respectivo remate, indicando la fecha y la hora del mismo. Cabe resaltar que en esta parte es el acreedor quien puede solicitar esta caución. Se entiende por caución el derecho o la garantía que tiene el acreedor para que se le cancele como tal el saldo que está pidiendo
y esto le compete al juez, de acuerdo a los efectos que establece el artículo 590. Del mismo modo, éste tendrá la potestad de dictaminar el posterior remate y se hará responsable en dado caso de que éste no cumpla como tal o que le sea insuficiente al acreedor con respecto al monto que se esté solicitando. Ahora bien, es necesario decir que ya explicadas las dos vertientes de la oposición, existe también la posibilidad de que en este caso el deudor o el tercero poseedor, en consonancia con el artículo 664, aleguen las cuestiones previas. Las cuestiones previas se encuentran establecidas en el artículo 346 del Código anteriormente descrito y hacen referencia a ciertas posturas que puede asumir en este caso el demandado. Pero en relación a esto se va a aperturar lo que es un laxo probatorio que se denomina articulación del laxo probatorio. Se darán 8 días como tal para que las partes promuevan las pruebas que consideren necesarias y para que el juez en este caso evacúe las mismas. Para esto no es necesario que se decrete una providencia por parte del juez, ya que esto es un derecho y una garantía consagrada en nuestra Carta Magna. Del mismo modo, cabe hacer mención que posteriormente a que se precluyan esos 8 días, el tribunal pasará a dictaminar el dispositivo del fallo, es decir, de tomar su decisión dentro de los 10 días concernientes al cabo del lapso que haya transcurrido. Pero cabe objetar también de que el deudor o el tercero poseedor pueden subsanar los errores, omisiones o faltas, antes, claro está, de que se emane la sentencia, para lo cual cuentan con 5 días. Es decir, en estos 5 días, el demandado como tal, pues puede subsanar los errores, faltas u omisiones antes de decretarse la sentencia. Una vez sea decretada la sentencia por parte del juez, esta no admite apelación, con excepción únicamente de que se trate por la incompetencia del tribunal y que ésta sea declarada con lugar. Finalmente, el artículo 665, que es el conclusivo conforme a este tipo de procedimiento, explica de manera lacónica y precisa que si este procedimiento no llena los requisitos establecidos por el artículo 661 y por sus formalidades, se procederá por lo que es la vía ejecutiva. En conclusión, el procedimiento de ejecución de hipoteca conlleva el remate del bien inmueble hipotecado a fin de garantizar como tal lo que es la deuda de plazo vencido, en este caso al acreedor, y como lo acabo de mencionar, pues es un procedimiento especial que permite al acreedor le sea recompensado su deuda. Muchas gracias y espero que haya sido fructífero y entendido el procedimiento.